Hola, somos Pau y Juan de Tu Bar con Propósito. Y hoy venimos a traerte la lección del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio del día de hoy nos trae un mensaje que me llama mucho la atención, porque precisamente en estos días o este fin de semana que estuvimos compartiendo un poco más con nuestros hijos, no tuvimos, digamos, algunas otras obligaciones y todo ese tema, empezamos a observar y a entender que fuimos de pronto donde los abuelos, ya, y los abuelos los quieren mucho y todo eso, pero por lo menos nuestro hijo menor, que tiene 2 años, les conversaba o les hablaba y ellos no lo entendían, ya, y nos miraban a nosotros y nos preguntaban qué dijo. Y digamos que muy claramente nosotros como papá le entendíamos a él lo que quería transmitir o lo que estaba hablando. Era que quería agua, que quería jugo, que quería algún juguete, que quería hacer algo, ya, y nosotros le traducíamos a los abuelos. Entonces, esto me hace recordar esa parte que más nadie que nosotros como papás logramos conocer a nuestros hijos, sus gustos, sus acciones, o sea, todo lo que conlleva eso, y viceversa. Ellos nos conocen mucho a nosotros. Ellos saben cuando nosotros estamos enojados o cuando nos pasa algo, cuando estamos de pronto en una situación en la cual nosotros como papás estamos conversando alguna cosa y ellos se dan cuenta, ellos nos conocen y ellos se dan cuenta inmediatamente. Así pasa con Dios Padre y Dios Hijo. Si nosotros no conocemos al Hijo, pues no vamos a saber cómo es el Padre, y viceversa. Si no conocemos al Padre, no vamos a saber cómo es el Hijo. Si el Señor obra milagros en nosotros, pero a través de su Hijo. Conocimos lo que es el perdón, conocimos lo que es el sacrificio, conocimos lo que es el amor verdadero, fue a través de Cristo. Y Cristo nos vino a enseñar lo que le gusta a su Padre, lo que quiere su Padre de nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos ese mensaje, no comprendemos que la manera de estar mucho más cerca de Dios Padre y de Dios Hijo es conociéndolos, es leyendo la palabra, es estando en gracia con ellos, la Eucaristía, el rosario y demás, la lectura, digamos, de espirituales que podamos nosotros realizar a diario, no vamos a entender la manera de obrar o lo que el Señor quiere en nuestras vidas, el camino que debamos tomar, lo que debamos seguir, y no vamos a comprender de primera mano, porque como dice también el Evangelio, o sea, Él logró, digamos, que a gente muy sabia no entendiera su mensaje, no supiera qué estaba diciendo, y era porque Él le muestra es a lo que quiere, a lo que de pronto Él necesita darles algún mensaje en especial. Mira que a mí me encanta que él inicia diciendo gracias, Padre. O sea, nosotros hemos dejado de valorar esos detalles que Dios nos da cada día. Decimos detalles, pero realmente si nos ponemos a ver son milagros grandísimos. Yo de pronto ya esto lo he dicho muchas veces, pero el despertarnos cada día, el tener salud, o si de pronto no tenemos la salud que quisiéramos, por lo menos tenemos vida, por lo menos todavía hay esperanza. Tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, pero nosotros nunca acostarnos sin un plato en nuestra mesa, para mí es algo que todos los días valoro mucho y he aprendido a valorar mucho. Y ver también como la intención de cada corazón. Jesús ahí le dice, gracias Padre por haber revelado estas cosas a los sencillos. Yo recuerdo que en otro evangelio habla, si mal no estoy, ustedes me corrigen en los comentarios, aquel fariseo que le pide o le dice a Dios, gracias porque yo sí soy bueno, no como aquel, gracias porque yo sí soy
no sé, todos los atributos o todas las cualidades que él tenía. Sí, exacto. Y como que comparaba con el otro que no era así. Entonces estaba agradeciendo, pero ¿de qué modo estaba agradeciendo? Con soberbia en su corazón, porque efectivamente nosotros no podemos dejar o desconocer que tenemos muchas cualidades o muchas gracias que el Señor nos ha regalado. Somos buenos para muchas cosas, pero entender que todo nos los ha regalado Él y que no somos nadie para compararnos o para ponernos encima de alguien más. Entonces, digamos eso por ese lado. La intención del corazón. Jesús realmente le estaba dando gracias al Padre por haber revelado esas cosas, ese conocimiento, no sé, esa luz que te llega a los sencillos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es al que más estudia, el que más tiene de pronto dinero, el que mejor está, qué sé yo, en un cargo de una empresa, el que es más inteligente. Y muchas veces el Señor revela a los sencillos, como dice la palabra. Yo en una ocasión me vi la película de San José de Cupertino y él era un chico que tenía como mucha dificultad para estudiar, o sea, de pronto no era el más inteligente del mundo, pero definitivamente el Señor había depositado una gracia y una santidad en ese muchacho impresionante. Y yo recuerdo que hace un tiempo nuestra hija nos decía, mamá, me preguntaron justo como la pregunta que más me sabía o lo que más estudié. Y yo le dije, te pasó como a San José de Cupertino, porque él solamente se sabía un versículo en la Biblia y en ese entonces les hacían un examen muy riguroso acerca de la Biblia y él no se sabía sino uno solo y justo el que le preguntaron es el que él se sabía y inmediatamente pasó el examen cuando todo el mundo se burlaba de él y de la mamá porque decían, los que son sacerdotes son personas que estudian mucho y que son muy inteligentes y claramente él no va a poder, se burlaban de ella. Pero el Señor, como siempre, deposita la gracia a aquel sencillo, a aquel humilde. Entonces, ahí lo que nos toca pedirle al Señor, nunca olvidarnos pedirle sencillez de corazón. Señor, regálame humildad de corazón. La humildad no tiene nada que ver ni con el estrato, ni con el dinero, ni con los estudios, ni con nada. La humildad nace o viene aquí en el corazón. Una virtud que definitivamente por muchos años que tengamos en Dios, por muchos años que llevemos en nuestro proceso de conversión, es algo que nunca se nos puede olvidar porque siempre vamos a tener algún rasgo de soberbia en nosotros y es algo con lo que nos toca luchar cada día para que Él siga derramando su gracia sobre nosotros o revelándonos esas cosas a los sencillos. Que pedirle al Señor que yo pueda ser parte de esos sencillos para que tú puedas seguirme revelando primero que todo su amor, que es lo primordial, el sentirnos amados, el sentirnos valorados primero por el Padre. Pero segundo, efectivamente, aquel discernimiento, muchas veces cuando una persona viene con una intención que no es la mejor, y uno dice como que hay algo que no me cuadra, ese tipo de cosas que para mí, digamos, son más importantes que cualquier otro conocimiento en la vida. Y hasta aquí nuestra lección de hoy. Esperamos que haya tocado tu corazón, así como tocó el nuestro.